En este siguiente video que voy a subir a las redes sociales, vamos a hacer un comentario general de estos cuatro imperios, pero lo vamos a ver ahora de un punto de vista de la historia de estos reyes. La, la Biblia habla de que hay un texto de suma importancia que se cumple en el último imperio, que vamos a leer ese texto que está allí en el... vamos a dar las fechas donde estos se levantaron la tierra, el tiempo de su periodo y de cada uno de ellos, para hacer este comentario y un análisis de estos grandes imperios y grandes reyes que gobernaron el mundo, pero la profecía hablaba y señalaba de que de ellos iban a ser como estamos en la era, llevados por el viento, y no iba a quedar rastro alguno de ellos. Hoy día para los historiadores es un problema saber las ubicaciones exactas donde estaban sus gobiernos. No iba a quedar rastro alguno, señalaba y mostraba la profecía. Así que vamos a orar para pedirle la dirección al Señor para considerar su palabra, y solamente vamos a leer un texto que lo encontramos allí en el libro de Daniel, el capítulo 8 y en el verso 23. Y a través del estudio de estos reyes vamos a encontrar el cumplimiento que tuvo este texto escrito por Daniel, por revelación de nuestro Dios. Oramos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea su santo nombre. En esta hora, Señor, al estudiar tu palabra, ruego el perdón de mis pecados, y para que usted pueda bendecir su palabra, pueda bendecir este video, y que en las redes sociales más de alguna persona lo ha de ver o lo ha de escuchar. Sirva para un medio de salvación, para que pueda sentir la necesidad de Dios en su vida y aceptarle a usted como nuestro Señor y Salvador. Ruego esto a favor y le doy muchas gracias, pero que se haga su voluntad en el nombre de Jesús. Amén. El texto dice lo siguiente: al fin del reinado de estos, cuanto los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Ese es el texto que nosotros vamos a encontrar en qué imperio de estos tuvo su fiel cumplimiento, donde los reyes llegaron al colmo en sus transgresiones, podríamos decir, llegaron al límite. Entonces el Señor permitió que se levantara un rey altivo de rostro, entendido en enigma, para subyugarlos a estos reyes transgresores y derribarlos, quebrarlos y borrarlos de sobre la faz de la tierra. Vamos a volver ahora entonces a- al primer imperio que se levanta, que fueron los babilónicos, conducidos por el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tiene un sueño por la noche, se turba su espíritu, se le va el sueño, y al día siguiente, cuando despierta, quiere conocer el sueño y su interpretación. Entonces echó mano a lo que él tenía a su cargo, eran sus consejeros, los hombres más sabios de este imperio. Lo habían sacado muchas veces en estos apuros que se encontraba este
gobernante, así que la solución para él eran sus sabios consejeros. Los manda a llamar, estos se presentan ante él y él les dice que yo tuve un sueño por la noche, se me turbó el espíritu, se me fue el sueño y ahora no me acuerdo absolutamente de nada, así que ustedes son los encargados para que me muestren el sueño y me den su interpretación. El asunto que el rey le pide a estos consejeros, ellos le dicen que nunca antes ningún príncipe, ningún señor, ningún noble, ningún rey le había pedido a sus consejeros sobre este asunto. No hay hombres sobre la tierra que puedan saber lo que un hombre ha soñado, salvo los dioses que no son la morada con la carne, le dicen ellos. Y esta respuesta molestó completamente al rey Nabucodonosor y les dijo a él: si ustedes me muestran el sueño, me dan su interpretación, de mí van a recibir muchos favores y honores. Pero si no me muestran el sueño y no me dan su interpretación, solamente hay una sentencia para ustedes, para vosotros. Todos vosotros seréis muertos y sus casas convertidas en muladares. A pesar de esta amenaza de muerte, igualmente estos hombres no pudieron darle ni siquiera una palabra, una frase. Y uno de estos edictos, porque el rey inmediatamente llama a su capitán, les da la orden para que mate a todos los sabios de Babilonia. Y uno de estos edictos llegó a las manos de Daniel. Daniel era un hombre justo, un hombre fiel, un hombre temeroso del Señor. Él toma este edicto en sus manos y luego le consulta al capitán a qué se debe que este edicto se cumpla tan rápidamente. El capitán le revela todo lo acontecido. Entonces Daniel pide hablar con el rey y le pide entonces un poco de tiempo. Ahora nosotros en este video no vamos a hablar de detalles, sino que vamos a hablar a grandes rasgos, porque lo vamos a ver como la historia de estos reyes. Así que se va para su casa, Daniel se reúne con sus compañeros hebreos, que eran Mesás, Sadrach y Abednego, y este asunto se lo encomiendan entonces al Dios al cual ellos adoraban, que era el Dios de los cielos, el Dios de Israel. Y por la noche dice la Biblia que el Señor le muestra en sueño, le muestra su interpretación a su siervo Daniel. Daniel por la mañana despierta completamente contento, feliz, alegre. Se reúnen los 4 jóvenes hebreos, alaban, bendicen y engrandecen el nombre del Señor. Le agradecen por la revelación del sueño que le dio a Daniel, y Daniel, ya con la respuesta en su mano, se encamina hacia el palacio para hablar con el rey. Una vez allí en el palacio, Daniel está frente a frente al rey, este hombre que hacía templar a todos los reyes de la tierra. Daniel estaba ahora ante su presencia, y para Daniel no era de suma importancia mostrar el sueño ni darle su interpretación. Para él lo más importante era cumplir con el mandamiento del Señor, porque Dios lo mandó a estas tierras lejos del norte para que testificara de él a los reyes, príncipes, señores y caballeros. Así que Daniel aprovecha esta oportunidad y le dice al rey: Rey, para siempre vive, que todo lo que tú eres ahora, lo que tienes, lo que has logrado, tienes fama, tienes riqueza, tienes toda la autoridad de matar a cualquier que tú quieras o dejar vivir al que tú quieras.
tiene toda esta autoridad, pero todo lo que tú eres ahora, lo que tienes, no es por tus habilidades ni por la multitud de tus ejércitos o de tus soldados, sino que el Señor al cual nosotros servimos, al Dios de los cielos, Él te ha puesto en este imperio como gobernante, y lo que tú eres y, y lo que has logrado es por la voluntad de Dios. Después que Daniel testificó acerca de Dios, entonces Daniel le dice: ahora te mostraré el sueño y te daré la interpretación, porque el asunto que tú demandaste a los sabios, yo te digo ahora que no hay hombre sobre la tierra que pueda saber el sueño que un hombre o mujer ha tenido por la noche. Es solamente el Dios del cielo. Él sabe todos los misterios y conoce a cada ser humano que vive o los que han vivido aquí en la tierra. Así que te mostraré el sueño y te daré la interpretación. Después que le mostró el sueño y le dio la interpretación, la Biblia dice que este hombre quedó en silencio por un tiempo. Después que recobra el aliento, nosotros podríamos decir que quedó aturdido. Ahora vuelve en sí, contempla y mira a Daniel de pies a cabeza, porque en el primer momento que Daniel se presentó ante el rey, este hombre le dice: así que tú, Daniel, puedes mostrarme el sueño y darme su interpretación. Ahora, este hombre que hacía templar a todos los reyes de la tierra y a cada persona, ahora lo encontramos nosotros postrados sobre su rostro y humillado delante de Daniel. Luego le dice a Daniel y le dice que en Daniel él ha encontrado una sabiduría e inteligente más que todos los sabios de Babilonia. Y llegó a creer entonces el rey Nabucodonosor que en Daniel estaba el espíritu de los dioses santos. Entonces la respuesta de Daniel en mostrarle el sueño y darle su interpretación, entonces produjo un impacto en este rey que hacía templar a los reyes de la tierra. Y saben ustedes que en este momento yo les hablo a los que se consideran los voceros de Dios, o los representantes de Dios, o los ungidos de Dios, como se denominan. En este caso a los sacerdotes, a los pastores, a los maestros de teología, a los doctorados en teología, que por qué en nosotros hoy día ninguno de nosotros, con lo que nosotros conocemos acerca del Señor, acerca de su palabra, pero no causamos ningún impacto en las personas, debido a que es muy simple, porque nosotros no nos hemos reconsagrado día a día al Señor y todavía nuestros pies están en este mundo y el mundo va con nosotros, dentro de nosotros. Por eso que no causamos ninguna diferencia entre los que no creen en Dios, los que no creen en su palabra, y nosotros los ven iguales a ellos, porque hemos dejado mucho de desear con por nuestra actitud, por nuestras malas obras.
Y es por eso que el Señor Jesucristo les dice a los discípulos en una ocasión y a toda la multitud que estaba presente escuchándole, el Señor les dice, si vosotros sois una piedra de tropiezo para los que quieren entrar en el reino de los cielos, lo mejor que pueden hacer es que se cuelguen una piedra de molino en el cuello y se tiren en lo profundo de la mar, porque no entran ustedes ni dejan entrar a los que realmente quieren entrar en el reino del cielo. Entonces es por esa causa entonces que nosotros no producimos ningún impacto en la persona, por más que le hablemos, les enseñemos, subamos videos en las redes sociales, pero nadie se interesa por las cosas de Dios. Entonces el problema está en nosotros, que nos consideramos sacerdotes, nos consideramos pastores, nos consideramos los ungidos del Señor, los representantes del Señor, pero que entonces no hemos abandonado esa vida eh, de pecado que va con nosotros hasta ahora. Por eso que en Daniel el rey ve una diferencia marcada de sabiduría, de inteligencia, y lo encontró más sabio que todos los sabios de Babilonia. Y por eso que llegó a creer que Daniel no era un hombre común y corriente, sino que en él estaba el espíritu de los dioses santos. Y como resultado de mostrarle el sueño, darle su interpretación, entonces lo puso como jefe de todos los sabios de Babilonia y gobernador de la provincia de este imperio. Entonces nosotros, a través de este hombre santo, justo, apartado para la adoración del Señor, que fue usado como profeta o vidente, entonces nosotros tenemos que analizar nuestras vidas, cómo estamos. ¿Estamos en acorde con lo que enseñamos, con lo que hablamos? ¿O, o somos, como hay un dicho, como el padre Gatica, enseña, habla, pero no practica lo que enseña? Ahora, ahí a la mujer de Samaria, el Señor Jesucristo le dice a ella que llegará el momento o el tiempo donde no adoraremos al Señor en Jerusalén ni aquí en el monte Gerizim, porque Dios necesita hombres y mujeres que adoren en espíritu y en verdad. Hombres que marquen una diferencia entre los que no conocen al Señor. Ahí Jesús produjo él un impacto en esta mujer cuando él le dice que si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide dame de beber agua? Entonces tú le pedirías y él te daría agua viva que en su interior saltará para vida eterna. Después que la mujer le dice, dame de esa agua para que no tenga sed jamás y no venga a buscarla aquí al pozo. Jesús le dice, llama a tu marido y ven. Y ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Y ahí ya la mujer no pudo
quedarse quieta, sino que deja los cántaros con agua, corre a su pueblo anunciando que vengan, porque aquí en el pozo de Jacob hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, para mí es el Mesías. Hermano, Jesús producía impacto en las personas, aún los que lo rechazaban. Los que lo rechazaban en las obras que Jesús hacía, ellos quedaban impactados, pero el orgullo que estaba dentro de ellos era más fuerte que sus convicciones. Esa es la vida que nosotros tenemos que llevar al considerarnos que somos los sacerdotes del Señor, que somos los pastores de Dios y que somos los voceros o representantes de Dios aquí en la tierra. Volvamos entonces a la historia de estos reyes. Allí en la cabeza de oro de la estatua completamente de metal encontramos al imperio babilónico. Y en el sueño que tuvo Daniel lo encontramos en el león que sale de la gran mar. Y este imperio gobernado por Nabucodonosor, después por su nieto Belsasar, se levantó este imperio aquí en la tierra en el año 605 al 538 antes de Cristo, y su gobierno tuvo una duración de 67 años antes de Cristo, este imperio de Babilonia, hasta que fue derrocado por Media y Persia en el año 538 al 531. Gobernó este imperio de los Medos y Persia. En la imagen de metal, este imperio estaba representado en los pechos y en los brazos de plata. Y en el sueño de Daniel estaba representado en ese oso que salió del mar, que se levantaba más de un costado que del otro, que tenía 3 costillas en su boca y le fue dado orden que devorara mucha carne. Ahí en el costado, uno más alto que el otro, están representados estos 2 reyes, Darío y Ciro, de los medios, los persas. Gobernaron entonces, después de derrocar a los babilónicos, 207 años antes de Cristo. Y ahí entonces aparece un leopardo del gran mar. Tenía 4 alas y tenía 4 cabezas, representando entonces a los griegos, este tercer imperio que se levantaba, y en la imagen de metal estaba representado, señalado en el vientre y en los muslos de bronce. Aparece en la historia entonces en el año 331 al 301 antes de Cristo. Ahí sufre un cambio, una transformación, una división, porque la historia señala y marca, habla de la muerte de Alejandro Magno en estos primeros 30 años. Este imperio se divide en 4 reinos. Aparece gobernando Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Nicator. Y antes de su muerte, en el año 323, esculpió el imperio más grande en la historia hasta ese entonces, en solo 10 años. Y en su mejor momento, en sus mejores conquistas, su vida fue truncada por la muerte en esos 30 primeros años. Y entonces este imperio se divide en 10 reinos.
uno se va a la India, el otro a Etiopía, el otro a Egipto. Y la duración total de este imperio fueron 168 años que gobernó en este mundo. Estos siguieron después de la muerte de Alejandro Magno, gobernados por estos cuatro generales que estaba señalado allí en el leopardo de cuatro cabezas. Ahora las alas significaban velocidad. Conquistó a los medios, a los persas, con la rapidez del águila o del leopardo, dice la Biblia o la historia. Entonces después de ellos entonces aparecen los romanos, derrocan entonces al gobierno de los griegos, y los romanos están representados en la imagen de metal, en las piernas de hierro, en los 10 dedos de los pies mezclados con hierro y barro cocido, y en el sueño de Daniel, él ve salir del gran mar una bestia terrible y espantosa, y no había ninguna aquí en la tierra que se asemejara a ella. Una bestia que tenía 10 cuernos en su cabeza, tenía unos entes hierro, de bronce, y cuando él contemplaba los cuernos, vio que en medio de los 10 aparece un cuerno que crece, se alza, y 3 cuernos de los primeros fueron quebrados, fueron arrancados. Ahí está señalado entonces este gobierno. Los romanos, ellos gobernaron, empezó su gobierno el año 168, y la duración fue muy intensa en la historia porque gobernaron ellos 644 años. Empiezan a gobernar en el año 168 antes de Cristo, y su gobierno termina aproximadamente en el año 476 después de Cristo. Y entonces en ese momento, entonces, este texto que leímos antes de la oración en la introducción, estos reyes entonces llegaron en sus transgresiones al colmo, al límite, porque estos se creían dioses, se creían inmortales, exigían la adoración. Se construyó el circo romano o los circos romanos para deleite, para diversión a estos señores, a estos reyes, príncipes, caballeros. Se divertían entonces viendo descuartizar, matar a los cristianos, a todos aquellos que se apoyaban en nuestro Dios, creían en su palabra, guardaban sus mandamientos, respetaban sus sábados. Y por estos reyes se desataron grandes persecuciones contra la iglesia cristiana, y sufrieron las consecuencias de la tiranía de estos reyes, pero ellos prefirieron morir, entregar sus vidas antes de pecar contra el Señor o faltar a alguno de sus mandamientos. Entonces estos reyes, entonces el texto hablaba que en sus transgresiones iban a llegar al colmo, al límite, y entonces por eso que el Señor ya en la profecía había señalado que en esos días se iba a levantar un rey altivo de rostro, entendido en enigma, según el verso 23 del capítulo 8. Llegan estos reyes y se dividen en 10
reyes, este imperio que era de hierro. El César ya no existía porque viene esta división al punto de que no hay nadie quien los gobierne a ellos mismos, así que le piden a un obispo de Roma para que los gobiernes a ellos, le ceden el trono de César y empieza entonces este obispo a gobernarlos a ellos. Pero este obispo, una vez que se estabilizó en este trono como gobernador de ellos, echó raíces y empezó a crear leyes eclesiásticas en favor de la iglesia que luego se levantaría en este mundo. Y estos tres cuernos que fueron quebrados eran tres reyes romanos que se opusieron completamente a la creación de estas leyes, y este obispo ya había echado raíces, tenía autoridad, entonces guerrió con ellos, los venció, los humilló, los derrotó, le quitó el gobierno y hizo cuanto quiso con ellos. Y estos tres reyes, los nombres de ellos eran los érulos, los vántalos y los ostrógonos. Entonces, cuando vieron los otros 7 reyes restantes, al ver lo que les había acontecido a estos 3 reyes primero, entonces ellos se doblegaron, se humillaron, se sometieron, y este obispo hizo lo que quiso con ellos, los destruyó a todos ellos, y él entonces se convierte en el único gobernante del mundo. Ya en el año 538 se establece con voz y voto. Entonces la profecía es verdadera, la historia confirma la profecía, y nosotros hoy día no tenemos por qué dudar de la palabra de Dios. Ahora, la historia muestra a estos imperios con estos reyes. Ahora para nosotros es historia, está en el pasado. Aún la primera parte de este gobierno que sale de la Roma imperial, de la Roma papal, de la Roma pagana, como se le llama, y de ahí sale entonces la Roma papal, conducida entonces por los papas o el papado. Dios le muestra en la profecía también y le da 1260 años para que gobierne, pero al final de esta fecha iba a recibir un golpe mortal, una herida de muerte, la iglesia. No tenemos que tener ninguna duda que es la iglesia católica, apostólica y romana, conducida en este momento por don Francisco como conductor principal de esta iglesia. Ahora nosotros estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo, somos las últimas generaciones y estamos viendo con nuestros ojos cómo esta herida va siendo curada, sanada, restaurada, y finalmente se va a restaurar completamente cuando los gobiernos actuales, que hoy día son los presidentes, le entreguen toda su autoridad, depositen toda su confianza en este obispo o papa de Roma. Entonces se va a constituir en el único gobernante o presidente universal de este mundo. Y lo que les pasó a estos 10 reyes romanos les va a pasar también a todos estos presidentes, una vez que le entreguen el poder y depositen toda la confianza en este señor, que para muchos es el don Francisco, el señor, el papa, un hombre que se atribuye
que es representante de Dios, que es el vicario de Cristo, y en su gobierno ha inventado miles y miles de engaños y ha hecho tropezar a miles de feligreses y los ha llevado entonces a perder la vida eterna. Y la Biblia es tan clara, está cualquiera la puede entenderla. Allí cuando te habla de Apocalipsis 13, donde habla de Daniel 7, Daniel 8, de estos cuernos pequeños que apareció en el capítulo 7 y en el capítulo 8, más la bestia de Apocalipsis 13, habla de la misma persona, del Papa o de los papados. En este caso apunta a Don Francisco. Ahora la Biblia también muestra y señala de que el Señor ahora no va a ser intervenido por un ser humano como fue en la primera herida que recibió esta iglesia, sino que ahora va a ser intervenida por el propio Señor, va a ser tomado. En este caso, si es que estuviera gobernando Don Francisco o fuera un sucesor de él, que él falleciera o abandonara este cargo, va a ser echado a un lago de fuego ardiente que arde con azufre, y también a este lago va a ser echado el que conduce las iglesias protestantes evangélicas caídas, también va a ser echado a este lago de fuego ardiente que arde con azufre, y al final del milenio, dice el apóstol San Juan, va a ser echado a este mismo lago el autor del pecado, que se llama Diablo y Satanás. Ahí recién entonces el pecado habrá sido extirpado completamente de todo el universo. Yo les digo ahora que Don Francisco, o el que conduce las iglesias evangélicas protestantes caídas, tiene la misma oportunidad la que tengo yo o la que tiene cualquier ser humano, sea hombre o mujer. Ninguno de nosotros, yo ni ellos, están predestinados a perderse y a perder la vida eterna, la salvación que se encuentra en Jesús. El Señor puso solamente un requisito para ser salvo: aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal, confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos, sentir dolor y llorar por nuestros pecados y confesárselos a nuestro Dios y apartarnos de ellos para alcanzar misericordia. Ese requisito ha sido puesto por nuestro Dios, y ninguno de ellos, tanto el que conduce las iglesias evangélicas protestantes caídas como el que conduce la iglesia católica, o cualquier persona que vive en este mundo, tiene la misma oportunidad. El mismo requisito es para ambos. Así que les digo yo en este momento, si usted, ya sea un sacerdote, un pastor, un vocero de Dios, si usted ha de perderse, no va a ser por culpa de nuestro Dios, sino que va a ser por nuestras propias malas decisiones, porque preferimos caminar en este camino ancho que a muchos les parece que es correcto, pero es un camino de muerte. En este camino ancho se logran riquezas, se obtienen aplausos, se tienen muchos favores, pero es un camino que lleva a la muerte, y el camino que lleva al cielo, a la vida eterna, es un camino angosto. Son muy pocos los que lo encuentran y caminan por él, dijo el Señor, y está registrado aquí en la palabra, la Biblia, o la Santa Biblia como se le llama. Así que este llamado es para todos los seres humanos, y la Biblia
no es para un pueblo, no es para una iglesia, para un país, sino que es para todas las personas, para todas las nacionalidades. Así que echemos mano a la salvación, aceptemos a Jesús, porque la vida es muy corta aquí en la tierra, 70, 80 años, y muchos no alcanzan a llegar ni siquiera a la mitad de los 70 años y son truncados por la muerte. Aprovechemos mientras estamos con vida y con salud, y en vez de ser piedra de tropiezo, como dijo el Señor, dejémonos transformar por su Espíritu, por su gracia, y que impactemos a las personas con nuestros mensajes para que puedan encontrar la salvación en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, y se vuelquen entonces a estudiar por ellos mismos la palabra. No les fiemos a nadie esta salvación tan grande, sino que desconfiemos de todos los seres humanos y pongamos la confianza plena y total en nuestro Señor. Nos estaremos viendo entonces en un próximo video, donde haremos un comentario o un análisis acerca del don profético, qué importancia tienen las profecías bíblicas en los seres humanos. Que el Señor nos bendiga y nos estaremos viendo entonces en un próximo video. Hoy no llegó nadie, oye. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que esa Sandra alguien le pueda hablar de ese cambio. Agustín, llámate a doña Sandra, oye. Sigue así. Está así, man. Yo voy a hacer cargando, voy a echarlo fuera. No, tata, si tienen que... Eso... Se oxidan las cosas con el agua. Eso se te cayó el agua y las cosas se oxidan. Este es el mío.